will you demand the immediate resignation of Pete Hegseth? Lo primero que les puedo asegurar es que, miren, esta gente no es la única que está furiosa en este momento. Más adelante se van a enterar por qué. Este video lo dividí en dos partes. En la primera les voy a desglosar esto que pasó y que ustedes acaban de ver. Y luego vamos a ver un análisis profundo de por qué es un error pensar que el escándalo de Signal de la administración de Donald Trump, bueno, sea simplemente un problema de competencia o incluso un problema de corrupción. Es mucho peor. Ahí teníamos entonces en el inicio un town hall en Indiana. Para los que no saben, Indiana es una ciudad rojita, votó masivamente por Donald Trump. Entonces una ciudadana valiente, Stephanie, se para frente a la congresista Victoria Sparks, una política republicana de origen ucraniano, representante por el 5º distrito de Indiana. Y la pregunta es simple, ¿no? ¿Va usted a pedir la renuncia inmediata de Pete Hegseth, de Michael Waltz y el resto del combo por andar hablando de operaciones militares clasificadas en una aplicación llamada Signal? Y ahí, mis amigos, bueno, se desata la sinfonía del desastre. La respuesta es un festival de tartamudeos, contradicciones y confusión. Incluso, les confieso, fue complicado de subtitular. Hasta el subtitulado original en inglés tenía errores. Y bueno, y todo a causa de los abucheos. Ella dice que no va a pedir renuncias porque eso tiene que ir al Senado, cosa que es completamente falsa. Lo que Sparks está intentando evitar es hablar de lo obvio. Pete Hegseth, ese amigazo de Donald Trump que ahora tiene un cargo de seguridad nacional, está en el centro de un escándalo que huele peor que cuando uno deja el pescado olvidado en la nevera. Y para rematar, después del problema de Signal, el Wall Street Journal lo terminó de enterrar en un artículo especial. Dijo que Hegseth no solamente usó Signal para hablar de temas sensibles, sino que también se llevó a su esposa y a su hermano a reuniones de alto nivel con funcionarios extranjeros. El video de ayer trataba de eso, si lo quieren ir a ver. Y resulta que los familiares de Hegseth, bueno, no tienen las credenciales de seguridad para este tipo de eventos. Miren, recordemos que Hegseth tiene una larga lista de escándalos. Incluso tuvo muchos problemas para que su nominación fuera aceptada. Mr. Hegseth, I do not believe that you are qualified to meet the overwhelming demands of this job. Problemas de alcoholismo, su propia madre lo acusó de violencia doméstica, fue grabado bebiendo en una cumbre de la OTAN. Por si fuera poco, también tiene historias, un historial de amores prohibidos que terminaron con test de embarazos positivos. Ay, ni qué decir de sus tatuajes, sí, muchos, como si cada escándalo viniera con su propio souvenir tatuado en la piel. Y ahora lo tenemos manejando información de seguridad nacional. Ya puede salir mal. La respuesta del Partido Republicano, bueno, ha sido silencio total, o peor, defenderlo, aunque el 54% de los estadounidenses quiere que renuncie, incluyendo casi la mitad de los republicanos. Pero a pesar de ello, bueno, la administración de Donald Trump sigue dándole oxígeno. Mientras tanto, ahí teníamos a Sparks, que se queja en Twitter y en algunos medios de que los town halls se han vuelto muy difíciles de controlar. Pobrecita. ¿Será porque ahora hasta los mismos republicanos hacen preguntas incómodas? Como ¿por qué están poniendo en riesgo la seguridad nacional con gente que no puede ni siquiera deletrear clasificado? Vamos con la segunda parte del video. Miren, el escándalo de Signalgate de la administración de Donald Trump es una historia que mezcla arrogancia, caos y falta de sentido común. Vamos por partes, porque esto no es un simplemente «ups, se me fue de las manos». Esto va mucho más allá de la típica incompetencia o incluso corrupción. Esto estaba a otro nivel, amigos. Rebobinemos un poquito. Enero, Trump asume el cargo por segunda vez y bueno, ahí nomás como quien cambia las cortinas de la Casa Blanca, decide despedir al inspector general del Pentágono. ¿Y quién es ese tipo? Bueno, pues nada menos que el último recurso de los soldados cuando ven algo podrido en el sistema. Corrupción, abusos, injusticias. Y ojo, eso no fue todo. Una vez que Pete Hegseth, el tipo que solía aparecer en Fox and Friends, como si fuera el coach motivacional de la derecha, asume como secretario de defensa, empieza una purga al estilo de Juego de Tronos. Fuera el presidente del Estado Mayor Conjunto, fuera los altos mandos de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, fuera hasta los generales del JAG. Bueno, esos que se encargan de hacer cumplir las leyes militares y de defender a los soldados de los asuntos militares legales. No los echaron por corruptos, tampoco por perder una guerra. Los sacaron simplemente porque no comulgaban políticamente con la nueva línea MAGA. Así, sin más.
Bueno, porque en esta nueva versión del ejército, bueno, si no piensas igual, eres prescindible. Y eso, amigos, es una señal de alarma tan fuerte que debería estar sonando en cada base militar. Bueno, y Pete Hegseth, lejos de disimular, sale con su típico discurso de que es que esta es una nueva era, un ejército más letal, más enfocado en los enemigos reales, menos woke. Porque claro, eso es lo que daña al ejército, no los errores estratégicos que cometes en un chat normal. Miren, todo esto es una verdadera meritocracia. Pero mientras se daban palmaditas en la espalda, cometió una de las violaciones de seguridad más graves que se hayan visto en décadas. ¿Qué hizo? Usó la aplicación Signal para discutir operaciones militares sensibles y lo hizo con un periodista presente en el chat. Ya todos hemos escuchado esa historia, como si fuera un grupo de WhatsApp de la universidad. Se habló de momentos y objetivos de ataque. Y lo cierto es que si esa información hubiera llegado a manos de los hutíes o de Irán, bueno, los daños habrían sido catastróficos, podrían haberse preparado, lanzar un contraataque o incluso mover sus piezas clave y evitar el golpe. Y los pilotos de la Marina, bueno, que no suelen andar con ruedos, están furiosos, porque eso literalmente pudo haberles costado la vida. Ahora bien, hasta ahí uno pensaría, ok, ya listo, metieron la pata, van a investigar, ¿no? Pues no. Pam Bondi, la fiscal general de Donald Trump, básicamente miró a otro lado, dijo que no había mucho que ver ahí. Pero eso sí, obviamente, aprovechó para volver a hablar de Hillary Clinton, como si estuviéramos en el año 2016. Y ojo, yo no estoy diciendo que Hillary sea una santa, pero si a ella le cayó el FBI por usar un servidor privado, si a Sandy Berger lo procesaron por sacar documentos clasificados, y si hasta David Petraeus, que fue director de la CIA, fue condenado por pasar información a su amante, entonces ¿por qué esto se está ignorando? Incluso Biden, cuando le encontraron documentos clasificados en su casa, fue investigado por un fiscal especial. Entonces, ¿por qué Pete Hegseth tiene inmunidad VIP? ¿Porque es amigo del presidente? ¿Porque salía en Fox todos los domingos? ¿O simplemente porque este gobierno decidió que la rendición de cuentas no aplica cuando eres parte del club? Y atención, porque si esto que yo dije era fuerte, esto que viene es pura filosofía de guerra. Amigos, no solamente estamos hablando de chats en Signal o filtraciones peligrosas, esto va mucho más profundo. ¿Qué tipo de ejército quiere Donald Trump? Mira, la diferencia entre los ejércitos de Estados Unidos y Rusia, y me disculpan los que dicen, es que siempre tienen que hablar de Rusia. Miren, no es solamente geográfica. La diferencia entre estos dos ejércitos es cultural. El ejército estadounidense es profesional, el ruso es un ejército político, y eso ya lo cambia todo. En Rusia tú puedes ascender si juras lealtad inquebrantable a Putin. No importa si eres el mejor estratega del mundo, pero si no juegas para el equipo del zar, para Vladimir Putin, chao carrera o incluso chao vida. En cambio en Estados Unidos lo normal es que, bueno, ni sepas si tu general está a favor de los rojos o los azules. La política no debería tener nada que ver. Les doy un ejemplo. Cuando Eisenhower se retiró del ejército, bueno, los dos partidos lo querían como presidente. ¿Saben por qué? Bueno, porque su liderazgo venía de la acción, no de la ideología. Así era la cosa. Y es que según el credo del soldado, un militar no solamente defiende el territorio, defiende un estilo de vida. Y si empezamos a torcer ese estilo para adaptarlo al ego de un presidente o a las tendencias de un partido, amigos, Estados Unidos lo va a perder todo. La presidencia de Donald Trump, hay que decirlo, es antisistema por naturaleza, ya todos lo conocemos. Él no llegó para reformar el gobierno, llegó para romperlo y su coalición, bueno, en gran parte lo ama por eso. Pero hay un detalle, y si lo que está destruyendo resulta ser no perfecto, pero sí lo mejor que tenían. Miren, el militar común, ese que se levanta a las 5 de la mañana sin quejarse, ese que entrena, que protege, aún cree en el deber, el honor y la patria. Pero si el ethos MAGA se adueña en las Fuerzas Armadas durante demasiado tiempo, eso cambia, amigos. Porque los sistemas, por muy sólidos que sean, bueno, también se deforman si los presiona lo suficiente. Ya vemos señales. Donald Trump, presumiendo que su candidato a jefe militar llevaba una gorra MAGA y decía que mataría por él. A ver, ¿eso es un general o un fan de TikTok? Puede que la historia sea inventada, pero refleja exactamente el tipo de cultura que él quiere imponer. Su misión política disfrazada de patriotismo. Y no olvidemos esta joya. Antes de la invasión a Ucrania, bueno, muchos trumpistas estaban babeando por el ejército ruso, veían esos spots con soldados musculosos, pecho inflado, cara de pocos amigos, y los comparaban con anuncios más diversos y emocionales del ejército americano. Mira qué blanditos somos, decían algunos. Bueno, spoiler, esos tipos rudos terminaron comiendo tierra en las afueras de Kiev, mientras Ucrania, el ejército débil, el ejército woke, los hacían retroceder.
¿Recuerdan a Putin diciendo que lo de Ucrania sería breve? Pues les recuerdo a los que tanto aman a Putin que ya llevan 3 años. Amigos, la guerra no se gana con pectorales. Se gana con estrategia, disciplina, liderazgo, logística, con respeto por las cadenas de mando. Y sobre todo con instituciones que no se arrodillan ante un político de turno. Pero ahí tienes a Hegseth tratando de salvar su carrera subiendo fotos, entrenando con los Navy SEALs, como si eso lavara sus errores. Y ojo, claro que los militares pues valoran que sus líderes se entrenen con ellos, que coman el mismo plato. Está bien. Pero ¿sabe qué valoran mucho más? Valoran mucho más que no filtren información secreta por un chat grupal con un periodista mirando. Entonces, ¿qué tenemos aquí, amigos? No es solo un escándalo de mensajería, es una radiografía del peligro que supone politizar las Fuerzas Armadas, porque si transformamos el camino al ascenso en una competencia de lealtad personal a un presidente, bueno, estamos más cerca del modelo ruso que del americano. Y eso, amigos, es una amenaza real para la democracia, porque un ejército que responde a un caudillo y no a la Constitución, bueno, estaríamos hablando del principio del fin. Y si llegaste hasta aquí, bueno, deja la palabra honor en los comentarios, así sé que estás del lado de los que siguen los principios, a favor de los principios, no en lealtades ciegas. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos.